Desde que el coronel Gaddafi llegó al poder, durante varias décadas logró convertir a Libia en un país próspero. Los ingresos de las ventas de petróleo se destinaron a la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y universidades de primera clase. Un ingreso per cápita de $13.000 y una esperanza de vida de 77 años, con una población de 6.530.000 habitantes y un territorio de 1.759.540 km². Su tasa de pobreza solo era del 5%, y su tasa de alfabetización era del 83%. Pero si esto ya era importante, ahora imaginaros, el descubrimiento que hizo Gaddafi. ¿Os imagináis que Libia tendría agua potable suficiente para abastecer todas las necesidades de todo el continente africano, durante 2000 años? ¿O las necesidades del pueblo libio durante 4800 años? Pues eso es lo que tenía el pueblo libio en sus entrañas, un auténtico océano de agua dulce, además del petróleo claro. Y se llevó a cabo un programa de riego a gran escala, un gran río hecho por el hombre, para resolver los problemas de abastecimiento de agua en el desierto de Libia. Para comprender mejor la realidad de Libia, tengamos en cuenta estos números. Libia se basaba en una tribucracia, gobierno de las tribus, que fue el sistema que funcionó durante los últimos 40 años. Es el único país africano con un índice de desarrollo humano similar al de cualquier país de Europa, al menos eso era, hasta que fue destruida por las hordas fascistas de la OTAN y Gaddafi asesinado. Ni las Naciones Unidas ni ningún organismo mundial salió en defensa ante la violación de los principios básicos del derecho internacional. Un país fue invadido y su población exterminada sistemáticamente. En pocos meses la OTAN realizó 20.000 operaciones aéreas y hubo más de 50.000 muertos con el doble de heridos, en una población libia que no supera los 7 millones. Pero, ¿qué es lo que motiva a los países de la OTAN y a Europa, invadir una nación, sin que nadie levante la voz para evitarlo? A las poblaciones de las sociedades capitalistas les es difícil de creer cuando se les da a conocer, y se refugian vergonzosamente en las versiones de falsimedia en su afán de descargar su cobardía por no exigir a sus gobernantes beneficios sociales similares. Y cuando sale el tema de Libia, sueltan las mentiras y chorradas con las que falsimedia nos tiene atontados. Sin embargo el sol no desaparece porque lo tapemos con el dedo. Y con las verdades pasa lo mismo, que aunque nos pongamos la venda de falsimedia en los ojos, la verdad sigue estando ahí. Y esta verdad nos dice, que los recién casados en la Libia de Gaddafi recibían una subvención de $64.000 del Estado para la compra de vivienda. Los préstamos para comprar un automóvil estaban libres de intereses, y la mitad de su costo lo pagaba el Estado. Al nacer cada niño, la familia recibía un pago de $7.300. La electricidad y los pagos de alquiler de vivienda familiar eran gratuitos. La medicina y la educación superior, incluso en el extranjero, eran gratuitas para los libios bajo el gobierno socialista de Gaddafi. El que decidía dedicarse a negocios privados recibía un capital inicial de $20.000 de parte de las autoridades. Y ahora no podemos olvidar, que Gaddafi era calificado por Occidente y por los medios de falsimedia como un tirano. Así que antes de seguir es necesario dejar meridianamente claro que los verdaderos motivos por los que destruyeron Libia, fueron estos expuestos, ya que si las ciudadanías capitalistas reivindicaban semejantes maravillas sociales, a las burguesías se les venía abajo el chiringuito capitalista. Y a los partidos socialdemócratas que se hacen llamar socialistas en Occidente se les tendría que caer la cara de vergüenza. Luego ya, vinieron otros motivos que utilizaron como detonante para justificar el crimen libio, como fue el deseo de abandonar el uso del dólar en los intercambios comerciales. También Gaddafi propuso la creación de una Unión Africana basada en el dinar de oro, y así volver al patrón oro. Por lo tanto, así falsearon los verdaderos motivos para la sentencia de muerte contra el coronel Gaddafi, introdujeron en la sentencia otros motivos solamente para utilizarlos como detonante. Y así en 2011, la OTAN llevó a cabo una intervención militar en Libia, y este país desapareció. Muammar Gaddafi luchó hasta el final, sin tener posibilidades de ganar, y fue asesinado con una crueldad increíble.
Los días del paraíso socialista se han hundido en el olvido para siempre. La pregunta es, ¿quién tomará finalmente el control del país? La posición oficial de las Naciones Unidas es que no hay una solución militar, solo hay una política que es una forma de decir, lo hecho está, ahora vamos a dialogar cómo seguimos robando a Libia poniendo el gobierno que la OTAN quiera. Pero como todo lo que pueda venir a partir de ahora es historia sin escribir, tenemos la obligación de contar la historia verdadera, que ya está escrita, que nos dice que Muammar el-Gaddafi fue el capitán más joven involucrado en una conspiración de jóvenes oficiales socialistas. En septiembre de 1969 realizaron un golpe militar, siguiendo el ejemplo de Egipto, y derrocaron la monarquía del rey Idris, instaurando la República Árabe Libia. El nuevo gobierno socialista eliminó de inmediato todas las bases británicas y estadounidenses en Libia. Las compañías petroleras de propiedad extranjera, incluyendo la poderosa British Petroleum, fueron nacionalizadas. En la víspera de la llegada al poder de estos jóvenes oficiales socialistas, el petróleo se lo pagaban a 40 centavos de dólar por barril, o lo que es lo mismo, lo robaban. Gaddafi primero protestó por la sobreexplotación del país a manos de Occidente y elevó el precio del petróleo a $20 el barril.